¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la cápsula matemática número 21, donde les voy a platicar la segunda parte del teorema fundamental de la aritmética. Ya saben, este es el primer teorema del que hablo y comento el teorema justamente porque quería hablar de demostraciones. Es un teorema, pues como su nombre lo indica, es un teorema fundamental. Por lo tanto, todos los que están realmente estudiando matemáticas de manera seria deben entenderlo. No nomás entender el teorema, sino también entender la demostración. Y en estos dos videos, en el video anterior que es la parte 1 y en esta parte 2, pues voy a platicar de las ideas más importantes de la demostración. Este teorema, como voy a comentar ahorita en un momento, es un teorema con una estructura muy clásica. Es uno de estos teoremas en matemáticas que hablan sobre la existencia de algo y la unicidad de ese algo. En este caso, de lo que está hablando es la existencia de para cualquier número entero positivo, la existencia de una lista de números primos que multiplicados me den ese número, pero además de la unicidad, es decir, que son únicos. Hay una única lista de primos que multiplicados da ese número, ¿sí? Y de eso, de hecho, vamos a ver ahorita. En la cápsula anterior, que me parece que es la 20, hablamos de cómo demostrar que existen esos primos, pero queda abierta la posibilidad de que hubiera varias posibilidades, varias formas diferentes, digamos, de representarlos. Y ahora lo que vamos a ver es por qué tiene que ser una única lista de primos. Entonces aquí vamos a demostrar la unicidad. Hay varias formas, de hecho, de demostrar la unicidad. Yo voy a elegir una forma que no requiere tantos lemas ni tantas cuestiones de teoría de números, pero sí tiene algunas lecciones muy importantes. Pero bueno, recuerda suscribirte al canal, compartir el video, darme tus comentarios o dudas si tienes por ahí cualquier duda al respecto. Y bueno, si les parece, para no hacer muy larga la introducción, vamos acá al pizarrón para platicarles de la segunda parte de la demostración del teorema fundamental de la aritmética. Que vamos a ver la segunda parte del teorema fundamental de la aritmética, y les recuerdo rápidamente que en la cápsula 20 hablamos de la primera parte y decía lo siguiente: si tengo un n entero positivo, existe una lista de primos, p plus pi son números primos, y la multiplicación de esa lista de primos es igual a n, ¿va? Y bueno, voy a agregar aquí la condición de que esa lista tiene que ser al menos 2, o sea, mayor que 1. Ese sería un caso especial que fuera un solo primo, pero bueno, vamos a suponer que es de 2 en delante. En todos los casos es el único caso interesante, ¿no? Donde hay varios primos. Esa demostración, la demostración de que existe esa lista de primos, la vimos en la cápsula número 20, ya está por ahí, si no la has visto puedes regresarte. Lo que quiero hacer aquí, en esta segunda parte, es demostrar que esa lista de números primos es única, realmente. Sí, es decir, esto es lo que vamos a querer hacer aquí, que la lista es única entre comillas, salvo permutaciones. Es decir, tú puedes cambiar obviamente el orden de los primos y pues el producto va a ser lo mismo porque el orden de los factores no es del producto. Pero fuera de permutaciones de números primos, que permutaciones, por cierto, vimos en la cápsula número 12 y 13, ahí hablé de permutaciones, que es simplemente cambiarle el orden, ¿no? No, tampoco es nada muy sofisticado. La lista va a ser única, esa es la idea, ¿no? Y de hecho, quería comentar este teorema también en particular, porque tiene una estructura que tienen muchos teoremas en matemáticas. La idea de demostrar que algo existe y además es único. Le llamamos en matemáticas existencia y unicidad, que son dos partes de muchos teoremas que vas a ver en matemáticas, ¿no? Y este pues es probablemente uno de los teoremas más simples o más fundamentales que tienen esas dos partes, ¿no? Y entonces es importante entender bien este teorema, porque si entiendes bien la lógica de este teorema, pues te puede ayudar para otros. Ok, vamos a ver ahorita la demostración, o más bien las ideas de la demostración de la parte de la unicidad, o sea, de que la lista de números primos es única. Ya recuerden, ya podemos asumir que hay una factorización en primos, pero la pregunta es si hay varias factorizaciones en primos. Hay diferentes demostraciones de este teorema. Yo voy a dar una demostración que me gusta bastante y que requiere pocos lemas, pues, de divisibilidad y pocos lemas de teoría de números. Y además que usa muy buenas ideas. Entonces vamos a ver las ideas de la demostración de esa unicidad. La primera idea va a ser, bueno, obviamente, si uno se pone a checar con números pequeños para los primeros números compuestos, pues es muy fácil ver que sí es cierto. Por ejemplo, tú ves el 6 es 2 por 3, 8 es 2 por 2 por 2, 10 es 2 por 5, 12 es 2 por 2 por 3, 20 es 2 por 2 por 5. O sea, tú puedes ir como que checando que todos los números pequeños cumplen la unicidad. Hay una única lista, simplemente viendo las posibilidades, ¿no? Entonces la primera idea va a ser, bueno,
hay muchos números que cumplen, pero pues yo no puedo decir, como todos los números que he checado cumplen, entonces todos cumplen. Yo tendría que estar haciendo como las demostraciones de que esa lista de primos es la única, la tengo que hacer prácticamente a mano. Pues yo no puedo decirte que el número 700.470.728 cumple que la factorización es en primos. Entonces yo necesito dar un argumento que los números grandes también van a cumplir. Y aquí viene la primera idea. La primera idea va a ser, bueno, supongamos que hay algunos números que no cumplen. Es decir, hay algún número, no sé, muy, muy grande que tiene dos factorizaciones en primos, dos factorizaciones diferentes. Esa va a ser la primera idea, ¿no? Y suponte que hay muchos números por allá arriba muy grandes que cumplen. Ahora, pero lo que vamos a hacer es, pues como podría haber muchos, pues tiene que haber uno que sea el mínimo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que n, ese n que está aquí mayúscula, es el mínimo que cumple, que hay al menos dos formas diferentes de escribirlo en primos, ¿sí? Y vamos a hacer otros supuestos por aquí. Vamos a suponer, bueno, obviamente no obviamente, pero vamos a suponer que los primos están en orden, P1 menor o igual que P2, P3 hacia arriba, los Qs también están en orden creciente. Todos los primos de un lado son diferentes de los otros. O sea, y esto es fácil de verlo porque si hubiera dos primos iguales de ambos lados, pues los puedo cancelar nada más y pues no tendría mucho chiste, ¿no? Vamos a suponer eso. Y además vamos a suponer que el P1 es menor que el Q1, ¿sí? Solamente el primero. Uno de los dos tiene que ser menor o igual que el otro, entonces simplemente los acomodamos así, ¿no? De manera que el P1 sea menor que el Q1. Una vez poniendo eso, una vez teniendo esos supuestos, es decir, ahora tenemos un n, nada más para recopilar todo lo que estoy diciendo. Tenemos un número n, ese n vamos a suponer que tiene dos factorizaciones en primos diferentes. Los primos de un lado son diferentes de los del otro lado y además el P1 es menor que el Q1, ¿sí? Y además, n es el mínimo que cumple eso. Es decir, todos los números a la izquierda de n sí cumplen la unicidad, ¿sí? O sea, este es el mínimo que no cumple la unicidad, que no cumple el teorema que queremos demostrar. Y ahora, una vez que tenemos todos esos supuestos, ya nada más hay un truquito que hay que hacer, que es, vamos a construir un nuevo número, le voy a poner n minúscula ahora, y ese va a ser Q1 menos P1, que esto es positivo, porque vimos que que Q1 es mayor que P1, y lo multiplicamos por todo el resto de la chorizo ahí de números Qs. Hacemos un poquito de álgebra, distribuimos, vemos aquí que sería, bueno, esta primera parte es el producto de todos los Qs, eso se convierte en el producto de todas las P's, porque estoy suponiendo que son iguales, y luego factorizo el P1, ¿sí? Hago ese cambio y lo que obtengo ahora es P1 multiplicado por otro número por ahí, que es esta diferencia, ¿no? No importa tanto quién es. Lo que importa es que esto es n, ¿no? Porque es el mismo n minúscula que está acá. Pero fíjense lo que está pasando ahorita. Ese n minúscula es menor que n. ¿Por qué es menor que n? Pues porque yo le cambié a la n, que tenía este producto de primos con las p's, quité el P1 y le puse Q1 menos P1, pero ese número es menor que P1. Obviamente, porque la resta hacia otro número, entonces el n se convierte en un número menor, estrictamente menor. Pero como es un número menor, eso quiere decir que ese número n minúscula, no sé dónde está, pero debe estar por acá, ¿sí? A la izquierda, pues, del n mayúscula. Pero si está a la izquierda, entonces cumple esta parte del teorema, es decir, tiene una factorización única en primos. Por lo tanto, si tiene una factorización única en primos, este primo que está aquí, que ya estoy viendo aquí que está en la factorización de n minúscula, tendría que estar acá también, en esta factorización. Pero tiene que ser diferente a todos los Qs, ¿sí? P1 tiene que ser diferente a todos los Qs. Entonces la única opción es que sea como divisor de esta cosa de acá. Pero esta cosa de acá es menor que P1, porque es la diferencia entre P1 y Q1. Entonces P1 no puede dividir a Q1 menos P1, entonces no puede ser tampoco este de acá. Entonces no puede ser esto y si no puede ser estos. Así que P1 no divide a n, pero sí debe dividir a n. Entonces eso es una contradicción, ¿sí? Esto contradice el supuesto, estoy llegando a una contradicción y como estoy llegando a una contradicción, ¿cuál era el supuesto que había hecho aquí? Pues el supuesto es este. El supuesto es que había dos formas diferentes de expresar al n mayúscula como multiplicación de primos, entonces no es posible, ¿sí? Como llego a una contradicción, entonces puedo concluir que el n justamente
también tiene una única factorización en primos. ¿Va? Ok. Bueno, esta es la demostración que les quería comentar ahorita. Hay otras demostraciones y de hecho probablemente en el futuro voy a hacer otras demostraciones voy a llegar de hecho a otras demostraciones del teorema fundamental de la aritmética, de esta parte. Pero para otras demostraciones necesito demostrar más lemas y hacer un poquito más de cosas de teoría de números. Esta demostración en particular me gusta porque hace uso de un principio, de una estrategia en matemáticas que se usa mucho en olimpiadas, en matemáticas y de hecho en el mundo real también, que se llama el principio extremo. El principio extremo es una idea estratégica y esa idea consiste en lo siguiente: si yo tengo un conjunto de cosas, enfócate en el mínimo o en el máximo, es decir, enfócate en un extremo, en una orilla o en un extremo del conjunto que sea. ¿Dónde usamos el principio extremo aquí? Lo usamos aquí, en esta parte. ¿Sí? Cuando yo me imagino que existen números que no cumplen la propiedad, yo puedo pensar en el mínimo de ellos. Y enfocándome en el mínimo, puedo empezar a hacer algunas deducciones, ¿no? De hecho, también usamos el principio extremo al poner orden y enfocarnos en los menores. En el P1 y en el Q1 son los menores en la lista de primos, ¿sí? Entonces usamos el principio extremo aquí, acá, aquí y también aquí a la hora de tener dos elementos, ¿cuál es el menor? O sea, todas esas ideas, es un poco como ponerle orden a las cosas, ¿no? Es un principio muy, muy interesante, muy importante, se usa en muchas partes, como les digo, incluso en el mundo real. Por ejemplo, a mí me ha tocado, ahorita no voy a comentar muchos ejemplos en el mundo real, pero cuando tú analizas, esto me ha tocado así directamente hacerlo, ¿no? Yo estoy analizando la eficiencia de los centros de distribución en una red logística, ¿sí? Y tengo, no sé, a lo mejor tengo decenas o cientos de centros de distribución y yo tengo cuantificadores para evaluar la eficiencia. Bueno, ¿en qué me enfoco? Pues me puedo enfocar en el mínimo, en cuál tiene la peor eficiencia o cuál es el más eficiente. Porque si yo me enfoco en el más eficiente, pues puedo a lo mejor tratar de ver qué está pasando ahí para que sea tan eficiente, o si me enfoco en el menos eficiente, pues puedo tratar de ver cuáles son los errores que está cometiendo. Pero si veo nada más todo, si veo el promedio, pues no me doy cuenta de esos detalles, ¿no? Son cosas que de hecho la gente en el mundo real hace también, ¿no? Esta idea del principio extremo, enfocarte en el menor o en el mayor. Bueno, ahí está. Después vamos a continuar con más conceptos de teoría de números. De hecho, voy a seguir con conceptos de teoría de números porque quiero construir lo más básico de teoría de números, sobre todo para Olimpiada y también para los que están por ahí en las carreras de matemáticas. Pero bueno, no me queda más que agradecerles por ver este video. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario la pueden poner por ahí, pues, en la caja de comentarios. Dale like al video, suscríbete al canal, compártelo si crees que le puede interesar a alguien. Y no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego.